encuentra uno mucho conocimiento y también se sacia la curiosidad. Me estoy viendo dos series. Por un lado en Netflix estoy viendo Anne with an E y por el otro lado estoy viendo en Amazon Prime Video otra que se llama The Boys. La de The Boys de Amazon Prime Video, que mañana les dejo el link y se las comparto con mucho gusto, de hecho, es una serie bien particular y muy divertida, tiene otro color. Y la... porque estoy eructando, ¿qué es esto tan raro? Ay, Dios mío. Cuando se le sale a uno el humano, sí es una cosa muy antiestética y muy anti todo. Salud, pasemos esto. La que me estoy viendo, por el contrario, en Netflix, que se llama Anne with an E, o sea, Ana con una E, o con una A, en ese caso en castellano, es una serie que les digo, o sea, me tiene ahí como que hay cosas que me fascinan y otras que me hartan, y me pasa lo mismo con la protagonista. Por momentos me parece súper dulce y hay otros momentos en que digo, uy, qué culicaga tan llenadora, tan habladora, tan cansona y tan, ay, ultra positiva. Ustedes saben que yo adoro el positivismo, ¿ah? O sea, hace parte de mi filosofía de vida y de la energía que me gusta también esparcir y contagiar. La alegría de vivir. Pero esta ya es un poquito too much, o sea, como que se pasa una lineecita, ¿no? Se le van dos pasadas de pueblo, que ya es un poco como recreacionista y que todo es buenísimo, lo cual yo no soporto. Entonces ando ahí como en el amor-odio con la pelada. No he podido encontrar realmente el camino con ella, pero me gusta la serie. Me gustan las series de época por tiempos. Esto es una serie de 1890. Entonces es bien interesante todo el vestuario, entender cómo era la manera de pensar de esta gente, Nueva Escocia, Inglaterra, tal. Las costumbres, los hábitos, la manera de pensar, ¿cierto? Eso me parece súper chévere, porque además me inspira a entender muchas cosas de lo que está sucediendo hoy y de poder crear material como lo estoy haciendo acá para compartirles y demás. Pero más que eso, pensar, que es chévere. No por tratar de tener una pose intelectualoide, gas, fuchifó, sino simplemente por lo que les digo, por incentivar la curiosidad, encontrar unas nuevas propuestas y posiciones de vida. Dentro de esa serie de Anne with an E, es que me estoy acordando por qué llegué yo a esa serie. Ah, ya me acordé. Porque dos amigas, con todo el tema de que voy a sacar el Ascarate, o sea, el té mío, que ustedes ya lo saben, espero tenerlo en noviembre muy pronto, y lo voy a distribuir en todo el país. Dos amigas me dijeron, oiga, veas esta serie que le va a encantar, porque como que la tradición del consumo del té está latente en todos los capítulos. Es una costumbre pues muy inglesa, o sea, por ende, completamente lejana a mi cultura, quiero decir. No vamos a posar aquí de ingleses, pues decir, I'm sorry, darling. No, eso no tiene nada que ver con nosotros. Estamos del otro lado y lejos de ser pues londinenses e ingleses. Pero la tradición y todo lo que eso envuelve, la manera de servir, los contextos en los cuales se presenta el té, pues me parecía interesante explorar más a fondo. Por eso llegué a la serie. Y me encontré, llegando por ese punto que les digo, con otros muchos puntos y ramificaciones bien curiosas e interesantes. Resulta, queridos desocupados, que esto se trata de la historia de una niña pelirroja, fea, pecosa, con unos dientes inmundos, raquiticos, y eso parece un silbido, una alita de pollo. Y la pelada es huérfana, la recogen en Nueva Escocia y se la llevan a ese orfanato porque sus papás se mueren cuando ella tiene 6 meses, una cosa así, por una fiebre, de hecho, de una pandemia, miren las cosas de la vida. Entonces la pelada pues vive todos los traumas de un orfanato, todas estas cosas tenaces que le toca enfrentar y tal. Y hay una pareja de hermanos, hombre y mujer, que en un momento de la vida ya mayores, deciden adoptar a un niño varón, porque necesitan que le ayude al señor en toda la parte de granjería. No lo querían como un sirviente, sino como un complemento de la familia que pudiera ayudar. Y entonces la que maneja el orfanato hace un trueque rarísimo y se confunde y termina mandándoles a esta pelada, a Anne, que así se llama, Anne. Y ella en una ilusión de pensar que por fin iba a tener el sabor de una familia, de hogar y tal, y llega y la señora, la hermana del man que la recoge en la estación del tren, pues queda plop y dice, no, esta niñita hay que devolverla, nosotros primero fue un niño, o sea, no nos va a servir para la labor. Bueno, empieza todo el drama, la desilusión de ella, de que no la querían, de que toda su esperanza se había perdido, de que no iba a tener realmente el calor de hogar, bla, bla, bla. Digamos que esa es la parte dramática que no me interesa. A lo que voy es que dentro de todo el desarrollo, para hacer corto el cuento, si se la quieren ver, a la pelada la terminan dejando en esa casa y efectivamente se constituyen como un hogar, un trío, hermano, hermana y la peladita. Y hay un capítulo bien impactante donde la niña está pisando los 13 años ya, le llega la menstruación.
Y entonces ella se levanta y queda fría porque, claro, se ve sus pantaletas de ese entonces de tela, pues estamos hablando de 1890, ubiquémonos un poco, no existían pues propiamente los tampones, ni una toalla higiénica, eran compresas lo que tenían que hacer, casi que de linos, de óleos. Y entonces era pues complicado, incómodo, las mujeres sabemos muy bien qué es eso. Y resulta que la pelada le llega la menstruación y sale a los gritos y le dice a su mamá adoptiva que siente y piensa pues que se va a morir. O sea, que se está deshaciendo por dentro, o sea, como que se está desgarrando. Y esa madre adoptiva le explica exactamente lo que está sucediendo, que es un proceso femenino, que no sé qué y tal. Y ella dice, ay, bueno, no, entonces no, pues no me estoy muriendo, ya ahora entiendo. Y la mamá le dice, pero es que esto te va a pasar una vez al mes durante muchos años. Bueno, esto es un trauma, imagínense en esa época, no entendían nada. Cuando vi yo todas esas escenas, me trasladé a lo que a mí me sucedió. A mí me llegó la menstruación a los 13 años exactos, o sea, a los 2 días de haber cumplido años, es decir, el 5 de marzo, yo cumplo el 3, cuando tenía, repito, 13 años, o sea, el 5 de marzo del siglo pasado, para que seamos claros y nos ubiquemos temporalmente. Por supuesto, ya tenía acceso a otro tipo de información, está en el liceo francés, es un colegio liberal donde se habla todo sin mucho misterio, ya habíamos visto clases de todas estas cosas básicas de anatomía, de desarrollo, no era una novedad. Sin embargo, había algo particular que sigue pasando aún hoy. Y es que cuando a uno le llegaba la regla, el periodo, pacho, como le quieran decir, todas esas cosas espantosas, chapulín, la menstruación, pues uno no se lo contaba a nadie, si acaso a su mamá, de su entera confianza, quizás a una tía, pero ni a una prima ni a una amiga. Yo nunca entendí muy bien por qué, si es un proceso absolutamente natural, pero cuando a mí me llegó, yo me traumaticé. O sea, yo me sentía haciendo pipí por otro hueco. Y yo decía, ay, Dios mío, ay, de eso como que uno se para y uno siente que como que se va a desfondar. No. Y esa paranoia que nos arranca las viejas de uno pensar que se va a parar y la mancha ahí. Entonces uno es, mejor dicho, esos días se la pasa uno caminando como con un retrovisor. Entonces uno era me acuerdo en el colegio amarrándose el saco acá a la cintura, uno se paraba y lo primero que miraba era la silla para que no quedara ahí, ¿no? El canal de la mancha, este tipo de cosas, pero uno callado. Y me acuerdo que cuando mis amigas me preguntaban, hey, ¿ya te llegó? Yo, no, había pudor, fíjense, había pudor. Una cosa tan fresca, tan natural, que no tendría que estar envuelta en el halo del tabú, y había pudor. Luego veo esta serie y digo, es que esto no es nuevo. Es decir, lo que nos viene pasando a las mujeres culturalmente dentro del marco de nuestro desarrollo de pensamiento, de emocionalidad, de criterio, de comportamiento, no es nuevo. No importa si esto sucedió en Nueva Escocia, en Inglaterra, nosotros estamos en el coño en Colombia. No es nuevo. O sea, son cosas que se terminan convirtiendo en códigos de comportamiento general y que se van transmitiendo y trasladando a través de las generaciones, de los años, de los siglos, qué sé yo. Entonces veía yo a esta niña y yo decía tal cual, ¿no? La angustia, la paranoia, el desespero, el no saber uno qué tenía que hacer. Y fíjense luego cómo empiezan a cambiar las cosas. Pasan, no sé, 1 o 2 años de este proceso de estar uno menstruando y de repente un día uno como que le dice a una amiga, oiga, ¿tiene una toalla o tiene un tampón? De pronto no tanto un tampón sobre los 15 años, porque uno también venía con el chuflí de pensar que si se ponía el tampón se iba a romper el himen y entonces iba a perder la virginidad. Entonces uno era muy cuidadoso con eso. Sin embargo, yo he sido un poquito de avanzada, bastante precoz y madurada biche desde siempre. Entonces yo empecé muy pequeña a intentar utilizar el tampón y mi mamá como que me ilustró con la frescura total y con lo que amerita, que es claridad y sin ciencia. Y yo, dele, hice la vuelta. Ay, ríase usted lo que es estornudar con eso o toser con esa vaina. Yo no sé eso por dónde me lo metí. Yo no sé si eso realmente entró al útero o le quedó de cachucha una trompa de falopio, pero yo era... Yo, ay, como que sentía esa vaina, como que sí, como que se me iba a salir el corcho de la botella. Abro comerciales. Dislicores, recuerden que estamos hoy con Marqués de Murrieta. Si entran a dislicores.com con el código ASCÁRATE, inmediatamente a lo largo de esta semana y desde ya van a recibir el 25% de descuento en toda la bodega que estoy mostrando, Marqués de Murrieta. Ya lo saben. Cierro comerciales, continuamos. Entonces sí, uno sentía literalmente como que ¡pum!, le iba a estallar así el corcho, una cosa incomodísima. Luego decidí por esa razón no volverlos a usar, porque me generaba mucha impresión, no me sentía cómoda. Mejor dicho, nunca me los aprendí a poner, seamos sinceros. Yo esa vaina no me la aprendí a poner.
Y después, miren cómo cambia la costumbre. Ya uno termina hablándolo abiertamente. Oiga, no, estoy con cólico, tengo dolor de cabeza, oiga, tiene una pastilla, a usted le ha dado jaqueca, estoy irascible, lloro, estoy hipersensible. Como que se abre completamente la puerta y se abre la reja y las mujeres dejamos finalmente salir las sensaciones y las emociones con fluidez. Para al final terminar uno sufriendo porque no le llegó, ¿no? O sea, cruzando los dedos. Ay, Dios mío, tengo un retraso. Ay, Dios mío, entonces la prueba. Y entonces yo qué hice. Ay, no, y este man me dijo que había saltado como un tigre y eso fue que se quedó el detalle adentro. Ay, no, no, y empieza uno a angustiarse. Y luego la última etapa es cuando ya uno empieza a hacer fuerza para que no se le vaya. Para que no se le vaya, porque realmente con el tiempo uno empieza a entender que en la menstruación está la verdadera juventud de la mujer. O sea, es un proceso químico, biológico, que hace que todas las hormonas estén en un funcionamiento normal. Llamémosles, normal es una palabra que no me gusta. Estén en funcionamiento. Y cuando eso deja de funcionar, vea, usted arranca, vieja, como un tobogán para la tercera edad. Eso me dice mi mamá. A mí todavía me falta todo. Falta un tiempo, pero digamos que estoy más cerca de llegar a ese final del ciclo, pues que a los 13 años, quiero decir, del comienzo del mismo. Entonces va viendo un punto donde hay ciertos aspectos de la vida donde uno comienza a entender que en algunas temáticas uno tiene más pasado que futuro, caso menstruación. Pero no me quiero quedar en el tema de la regla como tal, sino que me entiendan la pepa de la guama a lo que voy. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hablar a las mujeres? ¿Por qué a todo le ponemos tanta arandela? ¿Por qué viene esta información casi que ancestral de que las cosas tenemos que hacerlas calladas? Que hasta lo más natural debe ser conservado en silencio. Que las preguntas no deben ser hechas. Que los cuestionamientos no deben estar formulados. Que las reglas se deben seguir porque son reglas, incluso la regla misma. Y eso lo vi dentro de esa serie y dije, coño, o sea, como que uno lo ve. Y eso, por lo menos a mí, cada uno ve las cosas desde su óptica, pero a mí me impacta desde el hecho de decir, desde 1890 hasta hoy, la realidad es que muchas cosas han cambiado, pero también es cierto que muchas otras no han cambiado para nada. O sea, seguimos teniendo una información femenina en cuanto a ética y comportamiento, pues muy similar. Oye, como estoy de brillante, ¿no? Eso es el agua de rosas, no vayan a creer que es grasa, sino que yo adoro la piel luminosa. Entonces, primero eso me impactó. Después comencé a ver otra cosa que me llamó la atención y que veo que tampoco ha cambiado mucho. Y es el concepto de núcleo familiar en sí mismo. Esta niña huérfana llegó a su colegio, empezó sus estudios, empezó a integrarse en un grupo, etcétera, lo normal cuando uno llega a su escuela. Y había un juicio y además un prejuicio por ser huérfana. Como si uno tener familia o no tenerla fuera culpa de uno. ¿No? Miren qué injusta termina siendo la sociedad frente a estos puntos. Volví otra vez a mirar en retrospectiva y acordarme de mi propia realidad. Estamos hablando muchos años después de la narración de esta historia. Por supuesto, soy de otra generación. Aunque parezca para muchos, no nací en 1890, fíjense ustedes. Y entonces recordé que en el Liceo Francés tuvimos una amorosísima compañera adoptada. Siempre fue frenteado el tema. Sin ciencia. Muchas amigas lo comprendimos y lo entendimos de la manera más natural. Sin embargo, nos tocó ver y padecer cómo muchos otros compañeros la señalaban, se burlaban, le decían cosas cuando estábamos chiquitos terribles, como, me acuerdo perfecto, como, es que como usted la encontraron entre una caja de tomates, es que como usted parece hija de Moisés porque la dejaron en una canasta en una puerta. O sea, cosas de este nivel de maldad, porque eso es maldad, eso es perversidad. Y ella en un momento dado, digamos que lo manejó bien, pero yo creo que en el fondo este tipo de afirmaciones y de sentencias la herían profundamente, apenas natural. Incluso si sucediera hoy, a la persona que le toque eso, siempre quien lance esas afirmaciones será un verdugo y ella será una víctima. No hay posibilidad alguna de que la situación se presente a la inversa o que exista una capacidad de comprensión de lectura diversa en una situación tan cristalina. ¿Me explico? Entonces, nosotros lo vivíamos y siempre la cogimos a ella y salíamos un poco en retaliación con estos truanes y gamines que uno tenía en el curso, como a todos nos ha pasado. Matoneadores, montadores dañinos, no era la burla, no era el apodo, no era la joda, era el daño. Y entonces veo en esta serie que se presentaba exactamente lo mismo. Luego las costumbres, es decir,
las malas costumbres, voy a prender la lámpara de aquí arriba, las malas costumbres, lastimosamente, pues no se han perdido. Es decir, yo veo a mis amigas que tienen hijos hoy en día, que están en el colegio, y sufren algunas mucho, precisamente por ese tema del matoneo y lo que ahora se llama el bullying. Porque los niños son muy crueles, todos en algún punto lo fuimos, quizás ahora lo vemos de una manera más clara y decimos, ¿cómo yo hice esto? ¿Cómo yo dije esto? Pero eso tiene que ver mucho, queridos desocupados, con el ejemplo, los principios, los valores y lo que se le está inculcando a ese niño en las casas. Porque cuando los papás son dispersos, anda cada uno por su lado, al chino lo educa la empleada del servicio, una niñera, un conductor o nadie, pues es muy difícil que tengan realmente un concepto de lo que de verdad es importante en la vida como factor fundamental que se llama el respeto. Y en segunda instancia, la compasión, que no tiene nada que ver con la lástima, sino la compasión al poder tener uno, la posibilidad o la intención mínima, la voluntad básica de pararse en los zapatos del otro, siempre, ¿no? Porque hay decisiones en la vida que se toman que se pueden ver desde muchos puntos de vista, y cuando uno es radical es muy jodido, pero cuando uno abre el espectro puede entender muchas otras razones. Entonces, esta es parte de la naturaleza de ese bullying. Segundo punto, digo, no ha cambiado mucho la vida, por lo menos no hacia las mujeres, no hacia las mujeres. Otra cosa que me llamó la atención de esto es que ella, la protagonista, esta niñita de 13 años, Anne, de esta serie que se llama Anne with an E, es una niña muy especial, es una niña particular. No es la niña que está preocupada por hacerse los cachumbos de la época. Era una niña que le interesaba la literatura, le llamaba la atención las artes, tenía una fascinación y una capacidad imaginativa para percibir el mundo con otra amplitud. Vivía como en un planeta de quimeras, y todo eso hacía que los demás, o la mayoría, la vieran como un ser extraño. Pregunto, ¿qué tanto ha cambiado de eso de 1890 a hoy? Porque ese punto yo lo veo exactamente igual. Es decir, la autenticidad siempre, por lo general, en el colectivo va a estar unida a la rareza, a la extrañeza. Ay, no, es que ella se viste de tal manera, es que ella habla de tal manera, se comporta de X forma, es capaz de hacer determinada cosa. Pero no se supone, digo yo, que debería ser así, o es que todos tendríamos que ser iguales. Eso no tendría que ser extraño, eso tendría que ser, de nuevo, respetable, válido, avalado, comprendido y sobre todo incluso hasta apoyado. Porque qué rico no hacer parte uno de un rebaño. Hay normas, hay reglas, hay obligaciones, sí, eso es cierto. Pero también hay caminos que nos pueden llevar a unos puntos muy interesantes si nos vamos por trechos diversos. Entonces, yo recuerdo mucho también que dentro de ese marco de la autenticidad, a mí me lanzaban ese tipo de calificativos. Ay, tan loca, tan rara, las karate es muy extraña. Incluso hoy, al día de hoy. Y vuelvo y repito y lo sustento y lo sostengo. Si les parece que eso es locura, pues qué bueno, porque entonces tendría que decir esa afirmación que estoy sana. Porque locura todo. Es el mayor factor de sanidad mental. Y es el poder tener un desenchufe de la percepción colectiva que nos instauran como si fuera obligatoria. Salud. Y a esta niña le pasa eso, le pasa ese ejercicio. Vuelvo y repito, no han cambiado mucho las cosas para las mujeres. Y entonces llega un punto donde viene, digamos que, un punto de giro determinante, y es cuando veo en toda esta narrativa de esta serie que ella se revela un poco dentro del marco de la educación, porque no le gusta que la pongan a memorizar, sino a pensar, a interpretar, tal. Se revela, es un poco revolucionaria. Y entonces la mamá adoptiva en un punto decide llamarle al cura, que para ese momento, digamos, dentro de ese orden era un ministro. Y le dice, ¿qué hago con esta niña? O sea, me están pidiendo que no la lleve más al colegio, las mamás están haciendo junta. Haga de cuenta lo mismo que pasa hoy vía WhatsApp. Lo que habíamos hablado, que todas las mamitas quieren educar a las otras mamitas, cuando ellas no han terminado de ser educadas ellas mismas para estar implementando unos órdenes de cómo es el deber ser de la educación ajena, por Dios. Y entonces
en ese momento, en esa serie, las mamás hacen juntas y todo, y le piden a la madre adoptiva que por favor no vuelva a mandar a Ana al colegio porque le está enseñando unas cosas rarísimas a la gente, le está diciendo a las niñas unos conceptos desconocidos, que simplemente era fantasear, jugar a las hadas, hacer una casita de muñecas, no quedarse como unas tontas ahí cosiendo y enhebrando la aguja y para arriba y para abajo, sino explorando más allá, qué maravilla, pero era muy mal visto. Lo mismo que hoy. Todo callado, todo misterioso, todo es un tabú, todo, la mujer bien puesta, la mujer proper, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es esa falta de identidad? Sean, por favor, sean, exprésense, hablen, digan, comenten, no se queden calladas, el silencio es un clamor a gritos. Entonces, le llaman ay, oiga, ya me estaba saliendo todo esto. Llaman al ministro, pues al sacerdote. Y este hijo de madre viejo coge y dice, no, pues a mí me parece que lo mejor es que no vuelva al colegio la niña, porque efectivamente se está convirtiendo en una mala influencia. Dedícate, por favor, le dice a la madre adoptiva, a educarla más bien dentro del marco de tu casa, para que la niña el día de mañana pueda ser una buena ama de casa y, por supuesto, una buena esposa. Entonces, que cocine, que lave, que planche. Yo oía eso y yo decía, digamos que ese tipo de conceptos uno los oye tan lejanos, ¿cierto? Como que uno llega a pensar, pucha, esto me suena prehistórico, o sea, esto es como medioevo, esto no está pasando hoy en día. Fíjense que no está del todo tan abolido, no está tan abolido. Puede que ya no exista el concepto general de las mujeres son para la cocina y la casa, no, ya se ha probado y comprobado que las mujeres podemos hacer muchísimas cosas, que tenemos una enorme cantidad de habilidades, de bondades, de dones, de talentos, de lo que sea. Sin embargo, sí está muy instaurado todavía el chip de que ser una esposa y una buena mujer de hogar hacendosa entra dentro del marco obligatorio del desarrollo femenino. Entonces, fíjense, apartemos lo profesional, sociológicamente, vámonos a lo emocional en creación de relaciones interpersonales. Sigue funcionando igual. O sea, una vieja hoy en día que diga, no me quiero casar, o no quiero dedicarme al hogar, o no quiero ser mamá, porque mis intereses son A, B, C, Z, porque es que existe de la A a la Z, se presta para que todavía en estos tiempos, año 2020, el año satánico que estamos viviendo, que también es muy positivo, volvemos a lo mismo si uno lo ve de otras ópticas, sigue operando. O sea, la siguen viendo como rara, como extraña, como que no encaja. Las familias le siguen martillando la cabeza diciéndole que qué hubo, que cuándo se va a organizar, que se va a quedar para vestir santos, que entonces el niño para cuándo y el segundo ya viene. Y este tipo de cosas no han cambiado. Repito, para los que siguen llegando. Estoy hablando que esta serie es de 1890. Estamos en 2020, estamos hablando de lo mismo, viejas. De lo mismo. Entonces, pregunto yo, ¿hasta cuándo vamos nosotras a permitir, y con esto no quiero sonar a lideresa pues de empoderamiento femenino? Uno, me aterra el término de empoderamiento porque no puede estar más zapateado, más trillado y más tergiversado. Y dos, pues porque no tengo por qué venir aquí a predicar. No estoy predicando ni adoctrinando, estoy compartiendo mi sentir y mi pensar. Para eso voy a brindar. Me salió en verso. Salud. Con dislicores.com, ya saben, comerciales. Toda la bodega Marqués de Murrieta, en vino tinto, vino blanco, todo durante una semana. Si entran a la página, repito, dislicores.com, marcan código ASCADA, te reciben de una 25% de descuento. Salud. Todas las semanas, de hoy al viernes. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? O sea, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguirnos comiendo el cuento de que es que tenemos que vivir como los demás nos digan? ¿Por qué? Ahí sí que es cierto. ¿A son de qué? ¿A son de qué? ¿Para ser feliz a quién? ¿Por qué razón? Ahora, que hay unos marcos que no se pueden saltar, los valores y cosas que son importantes en el trascender y en el actuar, sí, ahí estamos completamente de acuerdo. Hay bardas que no se pueden brincar, jamás, porque generan demasiado desaire. Sin embargo, a mí me sorprendía cuando veía esto, que la misma Iglesia Católica lanzara estos mandatos obligatorios
de cómo se debía vivir y cómo no siendo una mujer. Y luego devuelvo la película y pienso, cuando mis papás se divorciaron, yo recuerdo que mi mamá buscó al padre Vélez, agobiada, porque era una decisión que ella sentía que debía tomar y que además estaba apoyada, sustentada, argumentada, o como fuera, era válida para ella. Y me acuerdo mucho que llegó mortificada porque el padre Vélez, padre de la familia, le había dicho que había ahí parte de la culpa en ella por no haber luchado más. O sea, señor, ¿de qué está hablando? La señora luchó 23 años. ¿Cuánto más? O sea, ¿cuánto tiempo más se supone, según tu Dios, que tenía que seguirse mortificando en una relación que no le operaba, siendo mi papá un tipazo y un esposazo y un papá sublime? Pero no necesariamente por eso la relación interpersonal de pareja era operante. Y entonces, ¿cuánto se supone que tenía que entrar? Vuelvo y digo yo, ¿quién establece los tiempos correctos para tomar las decisiones que uno considera que debe asumir? Entonces, la cargaron de culpa y mi mamá como que salió y dijo, pero ¿yo por qué tengo que negociar con esto? O sea, ¿yo por qué tengo que gestionar con este sentimiento? No es justo. Y aún así, pasando por encima de esa institución y del peso que esto tenía y del agobio familiar y de todas las implicaciones que esto traía, la acató y punto. Y hoy en día no se arrepiente. Bueno, sí se arrepiente de no haberla tomado antes. Entonces volvemos a la serie. Esos mandatos han existido desde siempre, desde siempre. Y luego el último es el de los estereotipos estéticos. Era una niña, como les digo, fea, y ella es consciente en la serie de que lo es. Una niña pecosa, blanquecina, raquítica, dentona, pelirroja, que además en ese contexto, ojo, de la cultura escocesa e inglesa, un pelirrojo era, mejor dicho, de quinta no, sino de octava, y más siendo mujer. Y la pelada en ese desespero, por esa presión, por esa joda social, por esa montadera, pasa un día un vendedor, un mercachifle, y ella le canjea un sándwich por una tintura de pelo. Hágame el favor, o sea, calculen el siglo de lo que les estoy hablando. Y el pelo le queda verde, verdoso, completamente deshecho. Y le tienen que cortar el pelo la mamá adoptiva como un niñito, o sea, casi que tucita. Y entonces ella, por evitar la pena de ser una pelirroja, le tocó someterse por su propio error a la pena de terminar siendo una tusa. Se puso un moño, llegó, claro, la mirada de todo el mundo, la crítica, los niñitos, las peladitas, no sé qué, Y en ese momento se miró al espejo y dijo, nunca más vuelvo a rechazar mi pelo rojo, es lo que hay. Y por esta torpeza ahora quedé peor. Se acabó. No me vuelvo a someter a esto. Sí, soy pelirroja y ya, y punto. Entonces vuelvo y viajo al presente, a la actualidad. ¿Cuántas mujeres no están sometidas a lo mismo? Al que dirán infinito, a la crítica permanente, a que cómo se vio, a que está gorda, a que está flaca, a que el pelo, a que la raíz, a que la ceja, a que la pestaña, a que la uña, a que así se debe peluquear, así no se debe peluquear. De hecho, miren, yo tengo el pelo así corto, asimétrico, hace un poco más de 1 año y medio. Ahora, digamos, al principio de este año el pelo corto entró en tendencia mundial. Y no es sino que entra en tendencia para que a todas les dé por cortarse el pelo. ¡Qué oso! Como si de verdad necesitaras verle a otras 50 lo que tú te querías hacer hace mucho tiempo y nunca te atreviste. ¿Por qué? Por entrar en esos estereotipos y en esos arquetipos que pretendes encajar como en una refractaria mental y de comportamiento que no te permiten verdaderamente ser. Cuando yo me lo corté. ¿Por qué? Pues porque me lo quería cortar. Hay mujeres que me escriben a veces, ay, ¿por qué no te dejas el pelo largo? Mi amor, porque no me quiero ver como tú. Ya está. ¿Se te ve mejor largo o se te ve mejor corto o se te ve mejor al hombro? Es que no lo estoy preguntando. Pues no estoy sometiendo el corte a un escrutinio ni a una evaluación colectiva. Yo lo hago porque a mí me gusta y cuando me veo en el espejo me parece que estoy sensacional. Y eso es lo que es válido para mí. Entonces, cuando se carece de autoestima, siempre se entra en el terreno del juicio ajeno, del señalamiento hacia el otro, en este caso hacia las otras. Repito por enésima vez, ¿qué ha cambiado entonces desde 1890 hasta hoy? Muy poco, ¿no? Muy poco, porque termina operando de la misma manera.
Una mujer cuando se va a cortar el pelo le pregunta a la amiga, a la tía, a la mamá, busca 80 referencias, se encoge el pelo con ganchos a ver si sí le va a quedar bien, si no. Y ahí viene la angustia de las redes sociales. Es que si me lo corto, ¿qué me van a decir? No, esa montada de ese primer video, esa primera foto, eso es traumático. ¿Qué es eso? Como lo he dicho en otras oportunidades, la vida no depende de un me gusta, sino de un me gusto. Y ahí, si uno se gusta y uno está conforme y se siente bien, pues si al otro no le gusta, de malas. Y si no, por lo general lo que va a suceder es que la otra persona, esa misma energía poderosa de comodidad y de satisfacción interna, la va a terminar reflejando. Y así funciona la vida en general. Entonces fíjense cómo algo tan sencillo como una serie, finalmente terminé desmenuzándola para poder crear este monólogo de hoy, porque me llevó a pensar en eso. ¿Cuántos siglos más necesitamos entonces para hacer lo que queremos, para decir lo que nos complace, para actuar con base en lo que nos llega adentro? ¿Por qué necesitamos que todo el mundo esté pendiente para decirnos, sí, se te ve lindo, sí, así sí es? Ay, no, sí, te tienes que casar a los 27 y tienes que tener el hijo a los 29, porque es que a los 35 ya estás quedado. O sea, no más, no más. Es agobiante esta actitud femenina, viejas. Si nosotras como mujeres sabemos lo difícil que es ser mujer, lo pedregoso, a pesar de lo satisfactorio, que es este camino, no elegido sino asignado por millones de razones, ¿no les parece que la invitación debería ser a la comprensión, a la compasión, a la cooperación, a la ayuda? Pero mientras sigamos en esta actitud individual, no pretendamos que exista otra colectiva, porque no va a pasar. No va a pasar. El cambio depende de uno, la transformación está en uno. Y con esto no quiero sonar a coach de pacotilla porque eso no me interesa. Simplemente les digo lo que yo siento y lo veo así. Y día a día, sobre todo en el termómetro de las redes sociales, lo percibo así. Como hay permanentemente esa lupa observadora de todo lo que se hace, de todo lo que se dice, de cada movimiento. Pero entonces plantean muchos movimientos cuando a la hora de la verdad están llevando unas vidas estáticas, precisamente porque le temen a moverse, por el terror de lo que van a decir las demás que están alrededor. Entonces, por favor, no esperemos a que en el tiempo alguien termine haciendo un documental, una serie, una película de cómo estamos viviendo las mujeres entre mujeres hoy, para que en un siglo después las viejas sigan diciendo, ole, del 2020 a hoy, pues no ha cambiado mucho, porque sería muy triste. Entonces hay que actuar, hay que tomar acción. Por eso mi humor aleja del día de hoy va dirigida hacia lo siguiente. Si no se mueven, los empujan, porque la vida misma los empuja. A veces hacia arriba y a veces hacia barrancos. Pero lo cierto es que cuando uno se agacha ante la adversidad, cuando la gente le huele el miedo y le huele la inseguridad, le va peor. Entonces, recuerden esto, al que le huelen la miel, se lo lamen. Por eso como mujer, así suene rudo, así suene altivo, yo muchas veces lo he tenido que decir y me ha funcionado como un freno de mano y como una invitación al respeto. Y es, yo de buena soy buenísima, pero de mala soy mejor. Muchísimas gracias, queridos Desocupados, acompañado en este monólogo en la tarde de hoy. Brindo con ustedes por su escucha, por su tiempo, por su concentración, por su generosidad. Con dislicores.com, ya saben, Marqués de Murrieta, toda la bodega.